Mi abuela me dejó un abrigo viejo y roto, mientras mis primos se repartían su herencia de 12 millones de dólares en Nueva York. Ridiculizada y humillada, casi lo tiré a la basura. Pero cuando revisé el forro, sentí algo cosido adentro. Lo abrí con un corte y un sobresellado cayó. Cuando leí lo que estaba escrito en él, mis manos comenzaron a... Me llamo Paloma, y acabo de cumplir 28 años el mes pasado. El día que mi abuela, Graciela, falleció, mi mundo se hizo pedazos. Nunca esperé que me dejara solo un abrigo viejo y roto, mientras mis primos se repartían su patrimonio de 12 millones de dólares en Nueva York. Se rieron de mí, señalando los bordes deshilachados de lo que se convirtió en mi única herencia. Pocos sabían ellos lo que se escondía dentro de ese abrigo. Si quieres saber qué pasó después, y cómo mis manos comenzaron a temblar cuando descubrí la verdad, déjame saber desde donde estás viendo en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete para unirte a mi viaje. Mis recuerdos de la infancia están llenos del cálido aroma de los pasteles de manzana recién horneados, y del suave sonido de mi abuela, Graciela, tarareando viejas melodías en su granja en la zona rural de Pensilvania. Esos eran los días en que todo parecía más simple, más feliz. Cada verano y la mayoría de los días festivos los pasábamos en aquella granja blanca de 2 pisos, con su porche envolvente, donde la abuela me enseñó a hornear sus galletas de receta secreta, me contó historias de su juventud, y pacientemente me mostró cómo enhebrar una aguja y remendar ropa. La abuela Graciela no era la típica abuela que malcriaba a sus nietos con regalos y dulces caros. Era práctica, sabia e increíblemente frugal. Creció durante la Gran Depresión, y esos años moldearon toda su perspectiva de la vida. Guardaba con cuidado el papel de regalo, lavaba y reutilizaba el papel de aluminio, y conservaba cada frasco de vidrio para guardar mermeladas y encurtidos caseros. Pero también había algo misterioso en ella. Algo en sus ojos que insinuaba secretos e historias no contadas. Una cosa que siempre me fascinó fue su viejo abrigo de lana azul marino. No era nada especial a la vista, bastante sencillo en realidad, con grandes botones en el frente y un cuello simple. Sin embargo, la abuela lo usaba para ir a la iglesia cada domingo, para cada boda y funeral, y en viajes especiales a la ciudad. Cuando una vez le pregunté por qué nunca compraba uno nuevo, sonrió y dijo, «Este abrigo me ha servido bien durante décadas, Paloma. ¿Por qué necesitaría otro cuando este todavía tiene vida?» Mi situación familiar era complicada, por decirlo menos. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años, y me afectó mucho. Papá se mudó a la costa oeste por una oportunidad de trabajo, y nuestra relación se limitó a llamadas telefónicas ocasionales y visitas aún más raras. Mamá tenía 2 trabajos para mantenernos a flote, trabajando de camarera durante el día y limpiando oficinas por la noche. Nunca tuvimos mucho, pero mamá se aseguró de que nunca me sintiera pobre. Luego estaba el tío Arturo, el hermano de mi padre, y sus 3 hijos, mis primos Valeria, Lorenzo y Liliana. El tío Arturo se había metido en finanzas y había triunfado en Nueva York. Vivía en un ático con vistas a Central Park, enviaba a sus hijos a prestigiosas escuelas privadas, y de alguna manera se las arregló para posicionarse como el asesor financiero de la abuela Graciela. Nunca entendí por qué ella le confiaba sus finanzas, cuando apenas la visitaba más de una vez al año para un fin de semana rápido. El contraste entre nuestras familias era marcado e incómodo. Mientras yo usaba ropa de segunda mano y tenía trabajos de medio tiempo desde la secundaria, mis primos presumían de marcas de diseñador y recibían autos nuevos en sus cumpleaños número 16. Pasaban los veranos recorriendo Europa, tenían viajes de esquí a Aspen en invierno, y trataban a todos a su alrededor con una sutil condescendencia que me hacía sentir como una extraña en mi propia familia. Valeria, la mayor con 32 años, trabajaba en una revista de moda y se consideraba una autoridad en el buen gusto. Miraba mi ropa con una mezcla de horror y lástima, ofreciéndose ocasionalmente a llevarme de compras para actualizar mi look. Lorenzo, de 30 años, había seguido los pasos de su padre y trabajaba en una firma de Wall Street. Rara vez me hablaba directamente, prefiriendo hablar de sus bonos e inversiones durante las cenas familiares. Liliana, la más joven con 26 años, era quizás la menos ofensiva, aunque ella también había heredado los valores materialistas y las tendencias de trepadora social de la familia. Mis primos nunca perdían la oportunidad de recordarme nuestras diferentes posiciones en la vida. Cuando con orgullo usé un vestido vintage que había encontrado en una tienda de segunda mano para una reunión familiar, Valeria comentó en voz alta, «Oh, Paloma,
¿todavía de compras en Goodwill? ¡Qué pintoresco! Cuando mencioné que tomaba el autobús para visitar a la abuela, Lorenzo se rió y dijo que no recordaba la última vez que había usado el transporte público. Incluso las cosas pequeñas, como mi preferencia por los sándwiches caseros sobre las comidas de restaurante, se convertían en material para su burla apenas disimulada. A pesar de la dinámica familiar, me mantuve cercana a la abuela Graciela. Después de graduarme de la universidad con un título en educación, tomé la decisión de volver a mi ciudad natal, a solo 30 minutos de su granja. Encontré un trabajo como maestra en una escuela primaria local y la visitaba varias veces por semana. A medida que la abuela envejecía y se volvía más frágil, me convertí en su principal cuidadora y confidente. Durante esos preciosos años, compartió más historias de su pasado, fragmentos de una vida que nunca había entendido del todo. Me contó cómo conoció a mi abuelo durante la Segunda Guerra Mundial, sobre la pequeña panadería que habían abierto juntos en los años 50, y sobre las dificultades y alegrías de criar una familia. A veces, en momentos más tranquilos, decía cosas que parecían extrañas en ese momento, como, las apariencias engañan, Paloma, o nunca juzgues el valor de algo por su exterior. Yo asentía y escuchaba, sin darme cuenta de que eran pistas de una verdad más grande que intentaba compartir. Una tarde, mientras estábamos sentadas en su porche viendo el atardecer, tomó mi mano y dijo algo que recordaría más tarde. Paloma, eres la única que realmente me ve. No lo que tengo, sino quién soy. Nunca olvides que en la mayoría de las cosas hay más de lo que se ve a simple vista. La llamada llegó un martes lluvioso por la mañana, en octubre. Estaba preparando mi salón de clases para el día cuando sonó mi teléfono. Era la señora Peterson, la vecina de la abuela, con la voz temblorosa mientras me decía que la abuela se había desplomado en su jardín y que la llevaban de urgencia al hospital. Inmediatamente llamé a un maestro sustituto y conduje tan rápido como pude al Hospital Memorial, con el corazón latiéndome con fuerza por el miedo. El diagnóstico fue devastador, cáncer de páncreas en etapa 4 que ya había hecho metástasis en el hígado. Los médicos le dieron de 3 a 6 meses, como máximo. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. La abuela Graciela, la mujer más fuerte que conocía, la presencia constante en mi vida, se estaba muriendo. Esa noche, dormí en una silla junto a su cama de hospital, sosteniendo su mano, observando su pecho subir y bajar con cada preciosa respiración. A la mañana siguiente, hice las llamadas necesarias. Mamá estaba destrozada, pero prometió tomarse un tiempo libre del trabajo para ayudar. Papá dijo que intentaría volar desde Seattle cuando pudiera. Luego llamé al tío Arturo, esperando una breve expresión de preocupación antes de que volviera a su ajetreada vida. Para mi sorpresa, anunció que él y su familia llegarían al día siguiente. Estaremos allí para apoyar a mamá en su momento de necesidad, dijo, con una voz que sonaba ensayada. Reservaré habitaciones en ese nuevo hotel boutique de la ciudad. La comida del hospital debe ser atroz, así que llevaremos comidas adecuadas. Fiel a su palabra, el tío Arturo llegó la tarde siguiente con Valeria, Lorenzo y Liliana, todos vestidos como si asistieran a una reunión de negocios en lugar de visitar a un pariente enfermo. Valeria trajo flores caras que llenaron la pequeña habitación del hospital con un aroma abrumador. Lorenzo llevaba un maletín de portátil e inmediatamente comenzó a preguntar sobre el seguro médico de la abuela. Liliana, al menos, intentó conversar con la abuela, aunque se centró principalmente en una celebridad que había conocido en una gala la semana anterior. Su muestra de preocupación podría haber engañado al personal del hospital, pero yo vi a través de ella. Cuando pensaron que la abuela dormía y yo había salido a por un café, escuché sus conversaciones susurradas justo al otro lado de la puerta. «Papá, ¿has hablado con ella sobre el testamento recientemente?», preguntó Valeria. El apartamento de Manhattan por sí solo debe valer 7 u 8 millones en el mercado actual, y la granja podría venderse para desarrollo urbano, agregó Lorenzo. Es un terreno de primera hora que están expandiendo la autopista. ¿Y su colección de joyas?, intervino Liliana. Tiene ese broche de diamantes antiguo de la bisabuela. El tío Arturo los silenció, pero no sin antes decir, todo está en orden. He gestionado sus finanzas durante años. Solo sed pacientes y respetuosos por ahora. La semana siguiente, la abuela fue dada de alta del hospital con un plan de cuidados que incluía servicios de hospicio. Todos estuvimos de acuerdo en que debería pasar el tiempo que le quedaba en la granja, rodeada de sus pertenencias y recuerdos.
Me tomé una licencia en la enseñanza para cuidarla a tiempo completo, mientras mis primos y mi tío se establecieron como visitantes diarios, de repente interesados en la comodidad y el cuidado de la abuela. Una tarde, mientras preparaba la medicación de la abuela, escuché al tío Arturo hablar con alguien en el estudio. La curiosidad me pudo, y me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta. Señor Griffith, entiendo su preocupación, pero mi madre no está en condiciones de hacer cambios importantes en su testamento, le decía el tío Arturo a un hombre que reconocí como el abogado de toda la vida de la abuela. El documento existente debe permanecer como está. Arturo, tu madre solicitó específicamente esta reunión, respondió firmemente el señor Griffith. Todavía está en su sano juicio, y es mi obligación legal seguir sus instrucciones. Está con analgésicos, argumentó el tío Arturo. Apenas está en posición de tomar decisiones racionales sobre su patrimonio. Su conversación fue interrumpida por un suave golpe. Me retiré rápidamente a la cocina mientras Liliana bajaba por el pasillo para informarles que la abuela preguntaba por el señor Griffith. Más tarde, vi al abogado salir de la habitación de la abuela con una expresión seria, con el maletín apretado bajo el brazo. Me saludó cortésmente con la cabeza, pero no dijo nada sobre la naturaleza de su reunión. Esa noche, el tío Arturo me acorraló en la cocina. Paloma, espero que no estés llenando la cabeza de mamá con ideas sobre su patrimonio, dijo, su voz engañosamente casual. ¿De qué estás hablando?, pregunté, genuinamente confundida. Sé que has estado pasando mucho tiempo a solas con ella. Solo recuerda que los asuntos familiares pueden ser complicados, especialmente los financieros. Mamá siempre ha tenido la intención de que su patrimonio se gestione adecuadamente, y como su asesor financiero, tengo un claro entendimiento de sus deseos. Sentí una oleada de ira. Estoy aquí porque amo a la abuela, no por su dinero. Él me dio una palmada condescendiente en el hombro. Por supuesto que sí, querida. Solo digo que estos asuntos es mejor dejarlos en manos de quienes los entienden. A medida que la condición de la abuela se deterioraba, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más tensa. Mis primos hacían menos esfuerzo por ocultar sus verdaderas intenciones, a menudo discutiendo planes de renovación para la granja o qué casa de subastas manejaría mejor las antigüedades de la abuela mientras ella descansaba en la habitación de al lado. Entonces, 3 semanas después de su diagnóstico, la abuela me llamó a su dormitorio tarde una noche. La casa estaba en silencio. Mis primos y mi tío habían regresado a su hotel después de la cena. Se veía pequeña en su gran cama, sus manos, una vez fuertes, ahora delgadas y frágiles contra las sábanas blancas. Paloma, ven, siéntate conmigo, susurró, palmeando el borde de la cama. Me senté y tomé su mano entre las mías. ¿Necesitas algo, abuela? ¿Más analgésicos? Ella negó con la cabeza. Necesito que escuches con atención. Sus ojos, todavía brillantes a pesar de su enfermedad, se fijaron en los míos con intensidad. En mi armario, está mi viejo abrigo azul marino. El que he usado todos estos años. Sé cuál es, dije, confundida por el repentino tema. Quiero que lo tengas, dijo con firmeza. Después de que me vaya, tómalo y guárdalo a salvo. Por supuesto, abuela, pero es solo un abrigo viejo. No tienes que preocuparte por eso ahora. Agarró mi mano con una fuerza sorprendente. Prométeme que lo guardarás. Es más importante de lo que parece. Lo prometo, dije, tratando de calmarla. Se relajó un poco, pero continuó. Paloma, las apariencias engañan. Recuerda eso. Mi abrigo puede no parecer gran cosa, pero importa. Importa mucho. Asentí, asumiendo que la medicación la estaba confundiendo. Se quedó dormida, todavía sosteniendo mi mano, y me quedé allí sentada, preguntándome qué significado podría tener para ella un viejo y gastado abrigo. La abuela Graciela falleció pacíficamente mientras dormía, exactamente un mes después de su diagnóstico. A pesar de la brevedad de su enfermedad, no estaba preparada para la finalidad de su ausencia. La casa se sintió inmediatamente más vacía, como si su alma se hubiera ido con ella. El funeral se celebró en la pequeña iglesia blanca del pueblo, donde la abuela había asistido a los servicios todos los domingos durante más de 50 años. Llevaba un vestido negro sencillo, nada elegante, pero respetuoso.
Mis primos, en cambio, llegaron con atuendos de luto de diseñador que parecían sacados de una pasarela. El traje Chanel negro de Valeria probablemente costó más de 3 meses de mi salario de maestra. Lorenzo y el tío Arturo llevaban trajes oscuros idénticos con corbatas de seda, mientras que el vestido negro de Liliana estaba adornado con pendientes de diamantes que captaban la luz cada vez que movía la cabeza. La iglesia estaba llena de gente local cuyas vidas habían sido tocadas por la abuela Graciela. La señora Johnson de la biblioteca habló sobre cómo la abuela se había ofrecido como voluntaria para leer a los niños todos los miércoles durante 20 años. El señor Peterson, el vecino, recordó cómo ella había cuidado de su esposa durante su lucha contra el cáncer, llevándole comidas caseras todos los días. El panadero del pueblo compartió historias de los legendarios pasteles de la abuela que habían ganado el lazo azul de la feria del condado 6 años seguidos. Me senté en el primer banco, con las lágrimas corriendo por mi rostro, llorando genuinamente a la mujer que había sido mi roca. Detrás de mí, podía oír a Valeria sollozar dramáticamente para causar efecto, mientras Lorenzo miraba su reloj repetidamente. El tío Arturo pronunció un pulido panegírico que de alguna manera logró mencionar su exitosa gestión de las finanzas de la abuela y su vínculo especial con ella, afirmaciones que me hicieron apretar los puños con ira silenciosa. Después del servicio y el entierro, nos reunimos en el despacho del señor Griffith para la lectura del testamento. El despacho estaba ubicado en una casa victoriana reconvertida en la calle principal, con paneles de madera oscura y sillas de cuero que habían visto décadas de clientes. Nos sentamos en un semicírculo frente al imponente escritorio del señor Griffith, con una tensión en la habitación tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El tío Arturo se sentó con una postura perfecta, una sonrisa de confianza jugando en las comisuras de sus labios. Valeria, Lorenzo y Liliana intercambiaron miradas de complicidad, como si el resultado fuera una conclusión inevitable. Yo me senté un poco apartada de ellos, con las manos cruzadas en mi regazo, sin esperar nada, pero con la esperanza de quizás quedarme con algunos de los objetos personales de la abuela como recuerdo. El señor Griffith se aclaró la garganta y comenzó a leer el lenguaje legal formal del testamento. Escuché a medias hasta que llegó a la distribución de los bienes. Fue entonces cuando me golpeó la sorpresa. El inventario completo de los bienes de Graciela Margaret Harrington es el siguiente, leyó el señor Griffith. La propiedad de la granja en Mayfield, Pensilvania, valorada en $2.5 millones. El apartamento en la calle 67 Este, Nueva York, valorado en $7.8 millones. La cartera de acciones e inversiones valorada en aproximadamente $1.2 millones. Activos en efectivo y ahorros de aproximadamente $500.000. Bienes personales diversos, incluyendo joyas, antigüedades y enseres domésticos, valorados en aproximadamente $1 millón. Valor total del patrimonio, aproximadamente $12 millones. Jadeé audiblemente. No tenía idea de que la abuela valiera tanto. Sabía de la granja, por supuesto, y había mencionado un apartamento en Nueva York, pero había asumido que era un pequeño pied-à-terre, no una propiedad multimillonaria. Mis primos intercambiaron miradas de suficiencia, claramente no sorprendidos por las cifras. El señor Griffith continuó: a mi hijo, Arturo Harrington, le lego el 25% de mi patrimonio, incluyendo mi cartera de acciones e inversiones. El tío Arturo asintió como si recibiera lo que le correspondía. A mis nietos, Valeria, Lorenzo y Liliana Harrington, les lego el 25% a cada uno de mi patrimonio, incluyendo partes iguales del apartamento de Nueva York y la propiedad de la granja en Pensilvania. Mis primos apenas podían contener su emoción, susurrando entre ellos sobre los planes para vender las propiedades y repartir las ganancias. Luego, el señor Griffith se volvió hacia mí. A mi nieta, Paloma Miller, le lego mi abrigo de lana azul marino, que se puede encontrar en el armario de mi dormitorio. La habitación se quedó en silencio por un momento, antes de que Valeria soltara una pequeña risa involuntaria que rápidamente cubrió con una tos. Lorenzo no se molestó en ocultar su sonrisa burlona. Liliana, al menos, tuvo la decencia de parecer un poco avergonzada. Adicionalmente, continuó el señor Griffith, para Paloma, incluyo este mensaje personal: el abrigo ha sido mi fiel compañero durante muchos años. Su valor yace donde pocas personas se molestan en mirar. El tío Arturo se aclaró la garganta. Bueno, eso parece concluir el asunto. Señor Griffith,
¿Qué tan pronto podemos proceder con la transferencia de los activos? Mientras se lanzaban a discusiones sobre la sucesión y las transferencias de propiedad, yo me quedé sentada, atónita, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La abuela no me había dejado nada más que un viejo abrigo. Después de todas nuestras charlas, de todo el tiempo que pasamos juntas, de todo el cuidado que le di. No tenía sentido. Me sentí traicionada y confundida. El señor Griffith concluyó la reunión distribuyendo copias del testamento a todos y recordándonos los siguientes pasos en el proceso de sucesión. Cuando nos preparábamos para irnos, me entregó una caja envuelta en papel marrón. Su abuela me pidió que le diera esto directamente, dijo en voz baja. Es el abrigo. Tomé el paquete, sintiéndome entumecida. Era ligero, solo un abrigo, después de todo. ¿Qué había esperado? Al salir de la oficina, podía sentir los ojos de mis primos sobre mí, su lástima mezclada con triunfo. Esa noche, el tío Arturo insistió en organizar una cena familiar en el Riverside Grill, el restaurante más caro de la ciudad. Para honrar la memoria de mamá, dijo, aunque parecía más una celebración de su ganancia inesperada. Casi me negué, pero decidí ir por respeto a la abuela. Llegué la última, después de haber pasado la tarde sola en la granja de la abuela, sentada en el columpio del porche donde habíamos compartido tantas conversaciones. La granja, que pronto sería vendida y dividida entre mis primos. Llevé conmigo el paquete que contenía el abrigo, no queriendo dejarlo en mi pequeño apartamento. El comedor privado del restaurante ya estaba lleno del sonido de copas tintineando y risas cuando entré. El tío Arturo estaba pidiendo costosas botellas de vino, mientras Valeria describía sus planes para redecorar el apartamento de Nueva York antes de venderlo. Paloma, ahí estás, gritó el tío Arturo, levantando su copa. Ven, únete a nosotros. Estábamos hablando de las propiedades de mamá. Ocupé el único asiento vacío entre Liliana y Lorenzo, colocando el paquete a mi lado. ¿Es ese el famoso abrigo?, preguntó Valeria, señalando el paquete con un dedo bien cuidado. ¿De verdad lo trajiste a la cena? No tenía dónde más dejarlo, dije en voz baja. Bueno, veámoslo, dijo Lorenzo, alcanzando el paquete. Veamos lo que la abuela consideró una herencia apropiada para la querida prima Paloma. Antes de que pudiera detenerlo, desenvolvió el papel marrón, revelando una simple caja de ropa. Levantó la tapa dramáticamente, y luego sacó el abrigo azul marino de la abuela. Se veía aún más viejo bajo las luces brillantes del restaurante. La lana, desgastada y delgada en algunas partes, el forro descolorido por los años de uso. Tachán, dijo Lorenzo, sosteniéndolo para que todos lo vieran. La herencia de $12 millones de Paloma. Valeria se rió disimuladamente. Es vintage, eso sí. Tal vez podrías venderlo a un departamento de vestuario. Vamos, dijo el tío Arturo con falsa preocupación. Estoy seguro de que mamá tenía sus razones. El abrigo obviamente tiene un valor sentimental. O tal vez la abuela simplemente pensó que era todo lo que Paloma podía manejar, sugirió Liliana, sorbiendo su vino. No todo el mundo tiene cabeza para la gestión de propiedades o las inversiones. Me quedé en silencio, con el dolor creciendo dentro de mí. Estas personas apenas habían visitado a la abuela cuando estaba viva, y sin embargo, ahora estaban dividiendo su riqueza como si la merecieran. Yo había estado allí para ella, la había cuidado, la había amado por quien era, no por lo que poseía. Y ahora se burlaban de lo único que me había dejado. ¿Sabes, Paloma?, continuó Valeria, examinando el abrigo con un interés exagerado, si necesitas dinero, estoy segura de que podríamos encontrar una tienda de ropa vintage que te diera, ¿qué, $50 por él? Tal vez 100 si no notan las partes gastadas. Lorenzo se unió. O podrías guardarlo para Halloween. Disfrázate de anciana el próximo año. La cena continuó en este tono, con mis primos volviéndose cada vez más audaces en sus burlas a medida que consumían más vino. Apenas toqué mi comida, incapaz de comer, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Debería haberme ido, pero una parte obstinada de mí se negó a darles esa satisfacción. Cuando estaban retirando los platos de postre, finalmente me levanté, lista para escapar. Tomé el abrigo y me lo puse, más por el deseo de irme rápido que por otra cosa. Oh, Dios mío,
¿De verdad se lo está poniendo?, exclamó Valeria teatralmente. Espera, eso es un desgarro en el forro. Lorenzo señaló la manga del abrigo, donde, efectivamente, el forro se estaba desprendiendo de la capa exterior. Antes de que pudiera reaccionar, sacó su teléfono y tomó una foto. Esto va para Instagram. La herencia multimillonaria de mi prima tiene un ligero defecto. Liliana se rió a carcajadas. Supongo que la abuela realmente pensó que solo valías un abrigo roto, Paloma. Al menos fue honesta sobre cómo te valoraba. Esa fue la gota que colmó el vaso. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras agarraba mi bolso y me apresuraba hacia la salida. Detrás de mí, podía escuchar sus risas, un sonido que me siguió hasta la fría noche. Conduje a casa apenas pudiendo ver a través de mis lágrimas, una mezcla de dolor, traición y humillación abrumándome. ¿Realmente le había importado tan poco a la abuela? ¿Todas nuestras conversaciones, todos nuestros momentos compartidos no habían significado nada? No podía reconciliar a la abuela que conocía con este gesto final y despectivo. Cuando llegué a mi apartamento, me derrumbé en el sofá, todavía con el abrigo puesto. Por un momento, consideré tirarlo a la basura. ¿Qué sentido tenía conservarlo? Un doloroso recordatorio del aparente rechazo de mi abuela. Incluso llegué a sostenerlo sobre el cubo de la basura de la cocina, pero algo me detuvo. Una promesa. Le había prometido a la abuela que guardaría el abrigo a salvo. Con un suspiro, lo colgué en el perchero junto a mi puerta. Cualesquiera que fueran las razones de la abuela, mantendría mi palabra. Pero el dolor permaneció, una herida profunda que parecía imposible de sanar. Al día siguiente, llamé a la escuela para decir que estaba enferma, incapaz de enfrentarme a un aula de niños sintiéndome tan rota por dentro. En cambio, me senté en el suelo de mi sala de estar, rodeada de álbumes de fotos, mirando imágenes de la abuela y mías a lo largo de los años. Su sonrisa, tan genuina en cada foto que nos tomamos juntas, no encajaba con la mujer que me dejaría solo un viejo abrigo mientras daba millones a parientes que apenas la visitaban. No tiene sentido, abuela, le susurré a una foto de ella sosteniéndome en su regazo cuando yo tenía unos 5 años. Esta no eres tú. Miré el abrigo colgado junto a mi puerta. A la luz de la mañana, parecía aún más raído que en el restaurante. La lana azul marino estaba descolorida a un azul más suave en algunas partes, los botones ligeramente desiguales como si hubieran sido reemplazados a lo largo de los años, y el desgarro en el forro que Lorenzo había señalado era claramente visible en la manga. Las palabras de la abuela volvieron a mí de repente, su valor yace donde pocas personas se molestan en mirar. Y luego otras cosas que había dicho a lo largo de los años, nunca juzgues el valor de algo por su exterior. Y en la mayoría de las cosas hay más de lo que se ve a simple vista. Me levanté y me acerqué al abrigo, pasando las manos por la tela gastada. ¿Qué había querido decir? ¿Había algo en este abrigo que no estaba viendo? Lo saqué de la percha y lo examiné más de cerca. La lana exterior estaba muy gastada, pero había sido bien cuidada. El forro interior tenía un estampado floral descolorido, que alguna vez fue bonito, pero ahora estaba envejecido por el tiempo. Mientras pasaba los dedos por el interior de la manga donde el forro estaba roto, sentí algo inusual. Había una rigidez entre la lana exterior y el forro, algo plano y sólido. Mi corazón comenzó a acelerarse. Llevé el abrigo a la mesa de mi cocina y encontré un par de tijeras. Con cuidado, agrandé el desgarro en el forro lo suficiente como para mirar dentro. Definitivamente había algo allí. Usando las tijeras con extrema precaución, corté a lo largo de la costura donde el forro ya se estaba soltando. A medida que las puntadas cedían, vislumbré algo blanco, un sobre, sellado y metido cuidadosamente entre las capas del abrigo. Con los dedos temblorosos, lo extraje de su escondite. Era un sobre de negocios grueso, sellado con cera que llevaba la impresión del anillo distintivo de la abuela, el que tenía el pequeño diseño de flor que siempre usaba. En el frente del sobre, escrito con la letra pulcra de la abuela, estaban las palabras, para Paloma, que ve con su corazón, no con sus ojos. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que dejar el sobre la mesa. ¿Era esto lo que la abuela había querido decir? ¿Había escondido algo en el abrigo intencionadamente? Respiré hondo varias veces para calmarme antes de romper con cuidado el sello de cera y abrir el sobre.
Dentro había un sobre más pequeño, un documento doblado y una pequeña llave que parecía que podría abrir una caja de seguridad. Desdoblé el documento primero. Era una carta, escrita a mano en el papel personal de la abuela. Mi queridísima Paloma, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces has descubierto lo que esperaba que encontraras. Me disculpo por el engaño en la lectura de mi testamento, pero fue necesario para proteger lo que más importa. Continué leyendo, mi sorpresa creciendo con cada párrafo. Durante años, he visto a Arturo y a sus hijos visitar solo cuando querían algo, sus ojos siempre evaluando el valor de mis posesiones en lugar de preocuparse por mi bienestar. Me veían como una cuenta bancaria, no como una madre o abuela. Tú, sin embargo, me viste como una persona. Me amabas por quien era, no por lo que poseía. Las lágrimas brotaron de nuevo en mis ojos, pero estas eran diferentes de las lágrimas de la noche anterior. No he sido del todo honesta sobre mis finanzas, continuaba la carta. Aunque Arturo ha gestionado los activos que conoce, hay mucho que él no sabe. Antes de que tu abuelo falleciera, establecimos participaciones separadas que Arturo nunca ha descubierto. Esas participaciones, que representan la mayor parte de mi verdadera riqueza, las he preservado para ti. Jadeé en voz alta, sola en mi cocina. La llave adjunta abrirá la caja de seguridad número 1847 en el First National Bank de Manhattan. Dentro, encontrarás los documentos y papeles legales necesarios. He arreglado todo con mi verdadera abogada, la señorita Beatriz Winters, cuya tarjeta está en el sobre pequeño. El testamento que se leyó fue, digamos, para aparentar. Mi verdadero testamento está con la señorita Winters. No podía creer lo que estaba leyendo. Con manos temblorosas, abrí el sobre más pequeño y encontré una tarjeta de visita de Beatriz Winters, abogada, junto con una nota escrita a mano con una dirección y un número de teléfono. El abrigo, mi querida Paloma, ha sido ciertamente mi fiel compañero. Lo compré el día que hice mi primera inversión exitosa, y ha sido mi amuleto de la buena suerte desde entonces. Qué apropiado que ahora te traiga buena fortuna a ti, la única persona que realmente lo merece. La carta concluía con instrucciones de contactar a la señorita Winters de inmediato y de no contarle a nadie sobre este descubrimiento hasta que todos los asuntos legales estuvieran resueltos. La firma de la abuela, fuerte y clara, adornaba la parte inferior de la página junto con una fecha de solo 2 semanas antes de su diagnóstico. Me senté en la mesa de mi cocina durante lo que parecieron horas, leyendo y releyendo la carta, girando la llave en mis manos, tratando de procesar esta increíble revelación. La abuela no me había olvidado ni me había despreciado. Me había confiado algo mucho más importante que la otra herencia. Había visto a través del tío Arturo y mis primos, y había planeado en consecuencia. Finalmente, tomé mi teléfono y marqué el número de la tarjeta de Beatriz Winters. Cuando su asistente respondió, respiré hondo y dije, mi nombre es Paloma Miller. Soy la nieta de Graciela Harrington. Encontré su carta en el abrigo. Hubo una pausa y luego, hemos estado esperando su llamada, señorita Miller. A la señorita Winters le gustaría verla tan pronto como sea posible. A la mañana siguiente, llamé al director de la escuela y solicité una licencia personal de emergencia por el resto de la semana. Empaqué una pequeña bolsa de viaje, coloqué con cuidado la carta de la abuela, la llave y la tarjeta de visita en mi bolso, y compré un billete de autobús a la ciudad de Nueva York. Durante el viaje de 4 horas, mi mente se aceleraba con preguntas y posibilidades. ¿Qué había exactamente en esa caja de seguridad? ¿Cuánto valían estas participaciones separadas? ¿Y cómo reaccionarían el tío Arturo y mis primos cuando se enteraran? Llegué a Manhattan justo después del mediodía y tomé un taxi directamente a la dirección del despacho de abogados de Beatriz Winters en Park Avenue. El edificio era imponente, todo de cristal y acero, nada que ver con la pintoresca oficina victoriana del señor Griffith en mi pueblo. La recepcionista me acompañó inmediatamente a una sala de conferencias donde esperaba una mujer distinguida de unos 60 años, su cabello plateado cortado en un elegante bob, su apretón de manos firme y seguro. Paloma, soy Beatriz Winters, dijo cálidamente. Trabajé con su abuela durante más de 20 años. Por favor, tome asiento. ¿Le gustaría un café o un té? Decliné cortésmente, demasiado nerviosa para beber nada. Tengo tantas preguntas, comencé. La señorita Winters sonrió. Estoy segura de que sí.
Su abuela era una mujer notable, muy astuta y con visión de futuro. Anticipó todo lo que ha sucedido. Durante la siguiente hora, la señorita Winters explicó que la abuela había acudido a ella hacía mucho tiempo, preocupada por la creciente influencia del tío Arturo y los valores materialistas de sus hijos. Había decidido crear un plan patrimonial separado para los activos que eran anteriores a su matrimonio con mi abuelo y que, por lo tanto, nunca habían formado parte de las finanzas familiares que el tío Arturo gestionaba. El testamento que leyó el señor Griffith cubría solo alrededor del 28% de la riqueza real de su abuela, explicó la señorita Winters. El 72% restante se encuentra en fideicomisos, inversiones y propiedades de las que Arturo no sabe nada. Mi cabeza daba vueltas con esta información. ¿Pero cómo pudo mantener tanto oculto de él? Él era su asesor financiero. Solo para los activos que él conocía, aclaró la señorita Winters. Su abuela fue una inversora astuta mucho antes de que Arturo entrara en finanzas. Simplemente nunca consolidó todo bajo su gestión. Le permitió creer que estaba viendo el panorama completo. Me entregó una carpeta que contenía la documentación de las verdaderas posesiones de la abuela. Mientras hojeaba las páginas, mis ojos se abrieron de par en par ante las cifras. Propiedades en Boston, Chicago y San Francisco, cuentas de inversión con grandes firmas, colecciones de arte almacenadas en instalaciones climatizadas. El valor total se acercaba a los 30 millones de dólares, más del doble de lo que se había revelado en la lectura del testamento. Y todo esto es, no pude ni terminar la pregunta. Todo esto es ahora legalmente suyo, Paloma, confirmó la señorita Winters. El verdadero testamento de su abuela, que presenté ayer en el tribunal, le deja a usted todo su patrimonio oculto. También dejó instrucciones sobre la caja de seguridad, que deberíamos visitar hoy. Una hora más tarde, estábamos en una sala privada del First National Bank. Inserté la llave del abrigo en la caja de seguridad número 1847 y la abrí con manos temblorosas. Dentro había otro sobre, más grueso que el primero, junto con varios joyeros y un pequeño diario encuadernado en cuero. El sobre contenía certificados de acciones, escrituras de propiedad e instrucciones detalladas de la abuela sobre cada activo. Los joyeros contenían piezas que nunca le había visto usar, pendientes de diamantes, un collar de zafiros, un anillo de esmeralda que me dejó sin aliento. El diario, descubrí, era un registro de sus inversiones que se remontaba a la década de 1950, meticulosamente mantenido con su letra pulcra. Su abuela comenzó a invertir el dinero que ahorró trabajando como secretaria antes de conocer a su abuelo, explicó la señorita Winters mientras yo hojeaba el diario. Tenía un gran talento para identificar empresas prometedoras. Esa pequeña inversión inicial creció sustancialmente a lo largo de las décadas. Una entrada de 1958 me llamó la atención, comprado abrigo de lana azul marino hoy para celebrar el primer dividendo de acciones. $7 en los grandes almacenes Wilson. Un recordatorio práctico de este día importante. Las lágrimas llenaron mis ojos al darme cuenta del significado del abrigo. No era solo una prenda vieja al azar, era el símbolo del comienzo de su independencia financiera, su primer paso para construir la riqueza que un día me legaría. La señorita Winters pasó el resto del día explicándome el proceso legal que se avecinaba. La transferencia de activos llevaría tiempo, pero ya había presentado toda la documentación necesaria. Los fideicomisos estaban estructurados de tal manera que el tío Arturo y mis primos no tenían fundamentos legales para impugnarlos. Su abuela fue muy minuciosa, me aseguró la señorita Winters. Consultó conmigo ampliamente para asegurarse de que todo fuera legalmente hermético. Los activos que dejó a Arturo y sus hijos fueron elegidos específicamente para no levantar sospechas sobre el resto. Regresé a mi habitación de hotel esa noche aturdida. En el lapso de 24 horas, mi vida se había transformado por completo. Ya no era la pariente pobre, la maestra con el modesto apartamento. Era, al menos en el papel, una heredera con activos que empequeñecían lo que mi tío y mis primos habían recibido. Mientras yacía en la cama esa noche, pensé en el abrigo de la abuela colgado en mi apartamento, el modesto recipiente que había entregado este secreto que cambiaba la vida. Pensé en sus palabras, su valor yace donde pocas personas se molestan en mirar. No solo se refería al abrigo o al sobre escondido dentro. Me estaba enseñando una última y poderosa lección sobre mirar más allá de la superficie, sobre el verdadero significado del valor.
A la mañana siguiente, la señorita Winters me ayudó a abrir nuevas cuentas y a comenzar el proceso de transferir los activos a mi nombre. También discutimos estrategias para gestionar esta riqueza inesperada, incluyendo el establecimiento de fundaciones benéficas y fideicomisos de inversión. Su abuela mencionó que tal vez querría crear un fondo de becas, dijo la señorita Winters. Pensaba que la educación era algo que usted valoraba mucho. Asentí, pensando ya en los estudiantes de mi escuela que no podían permitirse ir a la universidad. Sí, me gustaría mucho. Mientras me preparaba para volver a casa, la señorita Winters me entregó un último sobre. Su abuela me pidió que le diera esto después de que todo se hubiera explicado. Es personal, así que la dejaré para que lo lea en privado. En mi habitación de hotel, abrí el sobre y encontré una breve nota con la letra de la abuela. Paloma, a estas alturas ya sabes la verdad. Usa esta riqueza sabiamente, pero no dejes que cambie quién eres. Nunca me juzgaste por mis posesiones, y por eso te confío todo lo que he construido. En cuanto a Arturo y los demás, eso lo decides tú. Tienes un corazón bondadoso, pero recuerda que a veces la gente necesita aprender lecciones por las malas. Con todo mi amor, abuela. Regresé a casa con un nuevo sentido de propósito y un secreto que me dio una fuerza tranquila. Durante las siguientes semanas, seguí mi rutina normal, dando mis clases y viviendo en mi pequeño apartamento. El tío Arturo llamó una vez para discutir la venta de la granja, y yo acepté cualquier acuerdo que estuvieran haciendo, sabiendo que no importaba en el gran esquema de las cosas. Mientras tanto, la señorita Winters y su equipo continuaron el proceso de transferir el verdadero patrimonio de la abuela a mí. Me mantuvo al día con llamadas telefónicas y correos electrónicos regulares, y gradualmente comencé a comprender el alcance de mis nuevas responsabilidades. 2 meses después de descubrir el secreto en el abrigo, recibí la confirmación de que todos los asuntos legales se habían resuelto. Era hora de enfrentar a mi familia con la verdad. Invité al tío Arturo y a mis primos a reunirse conmigo en la granja de la abuela por última vez antes de que se cerrara la venta. Les dije que quería recoger algunos recuerdos personales, a lo que accedieron amablemente, sin duda asumiendo que tomaría algunas fotografías o utensilios de cocina de poco valor monetario. Llegaron en el lujoso SUV del tío Arturo, vestidos de manera informal pero cara para lo que pensaban que sería una parada rápida antes de firmar los papeles finales en la oficina de bienes raíces. Valeria inmediatamente comenzó a hablar sobre el promotor que iba a comprar la propiedad para construir casas de lujo. Lo van a llamar Harrington Estates, dijo con satisfacción. Al menos el nombre de la abuela perdurará. Lorenzo miró su reloj con impaciencia. Paloma, sin ofender, ¿pero podemos hacer esto rápido? Tengo una conferencia telefónica a las 3. Los conduje a la sala de estar, donde nos habíamos reunido tantas veces como familia. Se sentaron en el sofá floral y los sillones de la abuela, con un aspecto vagamente incómodo, como si ya estuvieran desconectados de este lugar. Quería hablar con todos ustedes antes de que se venda la granja, comencé. Si vas a pedir una parte mayor de las ganancias, me temo que no es posible, interrumpió el tío Arturo. El testamento fue muy claro. Sonreí levemente. No, no es por eso que los invité aquí. Quería darles una información que podría interesarles. Saqué una carpeta que la señorita Winters me había preparado. ¿Recuerdan el abrigo de la abuela? ¿El que me dejó en el testamento? Valeria puso los ojos en blanco. El famoso abrigo. ¿Conseguiste venderlo después de todo? No exactamente, dije, manteniendo la voz tranquila. Encontré algo dentro. Algo cosido en el forro. Eso captó su atención. Liliana se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿Dinero? Mejor que eso, respondí. Un sobre que contenía una llave y una carta. La llave abría una caja de seguridad en Manhattan. Dentro había pruebas del verdadero patrimonio de la abuela. El tío Arturo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Gestioné las finanzas de mamá durante años. No había ninguna caja de seguridad. Sí que la había, respondí, abriendo la carpeta y deslizando los documentos sobre la mesa de café hacia ellos, junto con propiedades, inversiones y activos de los que no sabías nada. Activos por un valor aproximado de $30 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Lorenzo recogió uno de los documentos, su rostro palideciendo mientras lo leía.
Valeria agarró otro, sus uñas perfectamente cuidadas hundiéndose en el papel. Esto es imposible, dijo finalmente el tío Arturo, con la voz tensa. Deben ser falsificaciones. No lo son, le aseguré. Todos han sido verificados por los tribunales. La verdadera abogada de la abuela, Beatriz Winters, ha estado manejando la transferencia de activos durante los últimos 2 meses. Todo es legal y vinculante. ¿Transferencia de activos a quién?, preguntó Liliana, aunque creo que ya sabía la respuesta. A mí, dije simplemente. El verdadero testamento de la abuela me lo dejó todo a mí. La explosión que esperaba no llegó de inmediato. En cambio, el tío Arturo me miró con una mezcla de conmoción y cálculo en sus ojos. Esto no puede ser correcto. Mamá nunca haría esto. Lo impugnaremos. Puedes intentarlo, reconocí. Pero la señorita Winters me asegura que no tendrás éxito. La abuela fue muy minuciosa. El testamento que escuchaste en la oficina del señor Griffith fue esencialmente una distracción, cubriendo solo los activos que conocías. Su verdadero testamento ha sido validado por el tribunal. ¿Por qué haría esto?, exigió Valeria, su voz elevándose con ira. También somos su familia. Los miré a cada uno por turno. La abuela dejó una carta explicando su decisión. Dijo, solo visitabais cuando queríais algo. La veíais como una cuenta bancaria, no como una abuela. Valorabais sus posesiones, no su persona. La verdad de mis palabras quedó suspendida en el aire entre nosotros. Lorenzo fue el primero en recuperarse, su mente de banquero ya calculando ángulos. Podemos llegar a un acuerdo, sugirió. Una familia no debería estar dividida por el dinero. Quizás una distribución más equitativa. Negué con la cabeza. Esto no se trata de dinero. Se trata de las lecciones que la abuela quería que todos aprendiéramos. El tío Arturo se levantó, su rostro enrojecido por la ira. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Esto es absurdo. Haz lo que creas necesario, dije con calma. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas algo. No me voy a quedar con todo el dinero. Eso lo detuvo en la puerta. ¿Qué quieres decir? Estoy estableciendo la Fundación Graciela Harrington para la Educación, expliqué. Una parte significativa del patrimonio financiará becas para estudiantes desfavorecidos. También me quedo con la granja, no la vendo. Se convertirá en un centro de aprendizaje, enseñando habilidades prácticas como cocina, jardinería y educación financiera, tal como me enseñó la abuela. ¿Así que estás regalando nuestra herencia?, preguntó Valeria con incredulidad. Nunca fue vuestra herencia, la corregí suavemente. Y la estoy usando de la manera que la abuela hubiera querido, para ayudar a otros y para honrar sus valores. Se fueron en un torbellino de amenazas y palabras airadas. El tío Arturo prometió demandas. Lorenzo juró descubrir algún tecnicismo para invalidar el testamento. Valeria declaró que nunca más me hablaría. Solo Liliana permaneció en silencio, con una expresión pensativa en su rostro. Los desafíos legales llegaron como se esperaba, pero no llegaron a ninguna parte. La señorita Winters se había preparado para cada contingencia, y los deseos de la abuela fueron confirmados en los tribunales. Gradualmente, la ira de mi familia se transformó de diferentes maneras. El tío Arturo permaneció amargado y se negó a tener contacto. Lorenzo, después de su furia inicial, adoptó un enfoque pragmático y finalmente envió un correo electrónico formal sugiriendo que mantuviéramos relaciones cordiales por el bien de las apariencias. La respuesta de Valeria fue fingir que yo no existía, bloqueándome en las redes sociales y diciendo a conocidos comunes que era hija única. Liliana, sin embargo, me sorprendió. 6 meses después de nuestra confrontación en la granja, apareció en mi puerta sin anunciarse. He estado pensando mucho en la abuela, dijo con vacilación. En lo poco que realmente la conocía. Me preguntaba si tal vez podrías hablarme de ella, de la verdadera ella, no solo de la mujer con el valioso patrimonio. Esa visita se convirtió en la primera de muchas. Poco a poco, Liliana y yo reconstruimos una relación basada en una conexión genuina en lugar de una obligación familiar. Finalmente, se ofreció como voluntaria en el centro de aprendizaje que establecí en la granja, dando clases de arte a los niños locales.
El primer año después de descubrir el secreto de la abuela fue desafiante de maneras que no había anticipado. La riqueza repentina trajo sus propios problemas y responsabilidades. Continué enseñando por un tiempo, necesitando la normalidad y el propósito que me proporcionaba, pero finalmente me tomé una licencia para centrarme en establecer la fundación y el centro de aprendizaje. Me mudé de nuevo a la granja, preservando el toque de la abuela mientras actualizaba lo que necesitaba modernizarse. A veces, sentada en el columpio del porche por las noches, casi podía sentir su presencia a mi lado, asintiendo con aprobación. El abrigo, por supuesto, ocupaba un lugar especial en mi hogar. Lo hice restaurar profesionalmente, el forro roto fue cuidadosamente reparado, los botones reemplazados por unos vintage a juego. Lo usé el día de la inauguración del centro de aprendizaje Graciela Harrington, sintiendo como si la abuela estuviera allí conmigo, su sabiduría práctica guiando mis pasos. En cuanto a la riqueza en sí, descubrí que tener dinero no cambió quién era fundamentalmente, pero sí me permitió vivir de acuerdo con mis valores sin compromisos. Establecí una vida cómoda sin extravagancias, centrada en la educación, la comunidad y las relaciones significativas. Con el tiempo, conocí a Matías, un profesor de literatura que me amaba por mí misma y estaba más impresionado por mi colección de libros que por mi cuenta bancaria. Construimos una vida juntos en la granja, y con el tiempo tuvimos hijos que crecerían aprendiendo las lecciones de la abuela sobre el verdadero valor. El mayor regalo que me dio la abuela no fue el dinero ni las propiedades. Fue la sabiduría para ver más allá de las apariencias, para reconocer que el verdadero valor no se mide en dólares, sino en amor, integridad y propósito. Su viejo abrigo me enseñó que a veces las cosas más valiosas vienen en los paquetes más modestos, que a veces la gente pasa por alto tesoros porque están demasiado centrados en las apariencias superficiales. De vez en cuando, recibo noticias de mis primos. Lorenzo continúa su carrera en Wall Street, siempre persiguiendo el próximo gran negocio. Valeria permanece en el mundo de la moda, rodeada de cosas hermosas, pero rara vez parece satisfecha. El tío Arturo se jubiló anticipadamente después de algunos reveses financieros. Y Liliana, la que aprendió la lección de la abuela junto a mí, encontró su propio camino como terapeuta de arte, usando la creatividad para ayudar a los niños a sanar de traumas. A menudo pienso en ese momento en el restaurante cuando se burlaron de mi herencia, riéndose del viejo abrigo con su forro roto. No podían ver lo que finalmente encontré, que a veces los regalos más preciosos están escondidos donde la mayoría de la gente nunca se molesta en mirar, que la verdadera riqueza no siempre es visible a simple vista. Hoy, cuando llevo ese mismo abrigo a eventos comunitarios y reuniones de la fundación, llevo conmigo la sabiduría de la abuela. Nunca juzgues por las apariencias. Mira más profundo. Encuentra el valor que otros pasan por alto. Y cada vez que alguien me elogia por mi abrigo vintage, sonrío y digo, gracias. Fue un regalo de mi abuela. Vale más de lo que puedas imaginar. ¿Alguna vez has recibido un regalo que parecía decepcionante al principio, pero que luego resultó ser increíblemente valioso? ¿O alguna vez has juzgado a algo o a alguien por las apariencias, solo para descubrir que estabas completamente equivocado? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia te conmovió, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete para escuchar más lecciones de vida y compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que el verdadero valor a menudo se encuentra bajo la superficie. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, a veces los tesoros más preciosos están escondidos en los lugares más inesperados.